Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, Cybernetic Culture Research Unit, escritos 1997 a 2003. Resulta fascinante imaginar por un momento la tarea de entrar a los archivos de una universidad súper prestigiosa. Claro. O sea, buscar los registros de un grupo de investigación que supuestamente revolucionó la filosofía en los años 90 y encontrar que el primer documento oficial dice textualmente: nuestra organización no existe, nunca ha existido y nunca existirá. Es un punto de partida totalmente desconcertante, ¿verdad? Sí, de locos. Es como intentar analizar el código fuente de un virus informático, mientras está infectando tu propia red. Ajá. Porque el grupo no estaba observando el sistema desde afuera con una bata blanca de laboratorio. Fíjate que estaban operando desde dentro de la infección, borrando deliberadamente esa línea que separa la realidad tangible de la pura ficción. Bueno, vamos a desempacar esto. En nuestro análisis a fondo de hoy, la misión es adentrarnos en los laberínticos archivos de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética. Mejor conocidos como el CCRU. Exacto, ese enigmático colectivo. La meta para quienes nos escuchan es explorar cómo fusionaron la filosofía académica dura con el ocultismo y la cibernética, todo para desentrañar un concepto central que es la hiperestición. Un término pesadísimo. Sí, la idea de que ciertas ficciones operan como un código de programación capaz de reescribir la realidad misma, ¿no? Y para la audiencia, el concepto clave aquí es comprender que no hablamos de una simple metáfora literaria. Claro, no es solo poesía. Exacto. Estamos ante un marco teórico donde la cultura cibernética deja de verse como una herramienta inerte. O sea, una computadora o el Internet ya no son simples martillos digitales, digamos. Sí. Propio motor para autoconstruirse y moldear la cultura contemporánea. ¡Wow! Pero, a ver, si estas ficciones escapan del papel y empiezan a alterar la realidad material, pues necesitamos entender el ecosistema del que surgió todo esto. Totalmente. Nos situamos en 1995, en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Warwick, allá en Inglaterra. Ajá. Inicialmente, este grupo fue fundado por la académica Sadie Plant, con un enfoque muy fuerte en el ciberfeminismo. Y luego, el liderazgo pasó al controvertido filósofo Nick Land. Y aquí hay que contextualizar la atmósfera asfixiante de esa década. Estábamos en el clímax de la era en la que Francis Fukuyama había declarado el famoso fin de la historia. Ah, claro, la caída del muro y todo eso. Exactamente. Tras la caída del bloque soviético, pues el capitalismo democrático liberal se presentaba como el triunfo definitivo, y eso instaló un aire de estancamiento, o sea, una sensación de que supuestamente no había alternativas. Ya. Sin embargo, chocando frontalmente contra esa parálisis teórica, tenías el auge explosivo de Internet, la cibernética y la vibrante cultura de la música electrónica del Reino Unido, específicamente géneros como el jungle y el drum and bass. Es como si la Academia Británica, que, es conocida por ser súper formal y solemne, de repente hubiera dejado la puerta del Departamento de Filosofía sin seguro. Literalmente. Y un grupo de hackers, productores de música techno y escritores cyberpunk hubieran secuestrado un conservatorio de música clásica. Es una gran analogía. Empezaron a mezclar frecuencias graves, ritmos rotos y ruido estático de módems con los textos de Kant y Gilles Deleuze. Sí, una locura. Y en ese proceso de experimentación, el colectivo abandonó por completo la estructura institucional. Pasaron de ser un grupo de estudio formal a adoptar el anonimato absoluto. Lo que ellos llamaban el devenir CCRU. Exacto. Donde las identidades individuales de estos pensadores y novelistas colapsaban en una sola inteligencia colectiva. Lo fascinante aquí es el por qué ocurrió esta mutación tan extrema, ¿no? A ver. Pues el CCRU diagnosticó que la filosofía analítica tradicional estaba completamente asfixiada por el humanismo y por una obsesión lingüística. La academia estaba atascada, intentando resolver cómo representar la verdad objetiva del mundo mediante palabras. Claro, se quedaban en la teoría. ¿Sí? Y ese desencanto los llevó a una conclusión radical. La filosofía debía dejar de intentar representar un mundo estático. En lugar de ser observadores neutrales documentando la realidad, decidieron involucrarse de lleno en la producción de esa realidad.
Querían actuar como ingenieros de sistemas culturales, básicamente. Exactamente. Pero claro, ¿cómo justificaban algo tan radical en un entorno universitario? Porque la academia exige rigor y marcos metodológicos estrictos, ¿verdad? Definitivamente. Pues la respuesta en los archivos es asombrosa. Crearon una mezcla inextricable entre investigaciones doctorales sumamente complejas y literatura pulp o incluso de terror. Bautizaron a esta amalgama como teoría ficción. Ajá. Y un pilar fundamental de esto es la tesis doctoral de Mark Fisher, la titulada Flatline Constructs. Ese trabajo de Fisher, fíjate que es el puente conceptual necesario para entender a todo el grupo. Fisher argumenta, apoyándose en teóricos como Jean Baudrillard, que ya no tiene sentido situar a la ficción del lado de lo falso, o sea, como si fuera una mentira. Ok. La ficción pertenece al ámbito de lo artificial. Y el paso analítico clave aquí es aceptar que lo real con mayúscula, o sea, el tejido mismo de nuestra vida económica y social, está enteramente compuesto por constructos artificiales. Claro, el dinero, las corporaciones, los mercados. Exacto. Todos son ficciones artificiales que, al final del día, dirigen nuestra realidad física. Y Fisher no operaba en el vacío. Los archivos muestran a Anna Greenspan escribiendo su tesis sobre la máquina del tiempo trascendental del capitalismo. ¿Sí? O a Steve Goodman, que después revolucionaría la música electrónica bajo el nombre de Code 9, cartografiando la violencia posmoderna. Y también a Ray Brazier, sentando las bases de una teoría alienígena basada en un no materialismo súper despiadado. Un grupo brillante. Pero, a ver, espera un momento, tengo que hacer la pregunta obligada. Dime. ¿Me estás diciendo que esta gente escribía historias de terror cósmico en paralelo a la defensa de sus tesis doctorales de filosofía dura ante un tribunal académico? Básicamente, sí. Entonces, si un estudiante universitario de hoy intenta descifrar estos textos herméticos, ¿cómo diablos lo hace sin perder la cordura en el intento? Bueno, es un reto de lectura innegable, te lo aseguro. Para abordarlos sin perderse, hay que entender que esas rigurosas tesis académicas funcionaban como un ancla. Ok. Entonces, ¿qué era? Era una herramienta epistemológica, o sea, una forma sistemática de descubrir cómo construimos lo que consideramos verdad. Usaban la escritura de terror y ciencia ficción para crear vacíos y puntos ciegos, espacios donde la teoría abandonaba esa falsa neutralidad objetiva para dar paso a perspectivas radicalmente inhumanas. Así que la ficción deja de ser entretenimiento y se convierte en un arma, un código para alterar la materialidad del mundo. Tal cual. Y esto nos adentra de lleno en el núcleo conceptual de nuestro análisis, que es la distinción crítica entre superstición e hiperstición. Es el concepto que define su legado, sin duda. Mira, la superstición tradicional se basa puramente en la creencia. Si alguien pasa bajo una escalera, cree que sufrirá infortunios y su propia mente anticipa la mala suerte. Claro, el poder de la sugestión. Exacto. Pero la hiperstición, en contraste, opera mediante un mecanismo que el CCRU llamó acreencia o una incredulidad activa. Acreencia, ok. Es una indiferencia total respecto a si la ficción es real o no. No se necesita que absolutamente nadie crea en una hiperstición para que ésta se materialice. Son ficciones que se hacen reales a sí mismas al inyectarse en los sistemas culturales y tecnológicos. Wow. Los textos referencian constantemente al novelista William Burroughs y su concepto de que el lenguaje es un virus, ¿no? Sí, una gran influencia. Para Burroughs, personajes como el Capitán Mason demostraban que el lenguaje y la ficción son armas tácticas en una guerra cósmica contra el universo del Dios Uno. Qué bueno es la forma en que él describía los sistemas de control que imponen una única realidad oficial. Una visión muy paranoica, pero útil. ¿Sí? Y si aplicamos este concepto del virus conceptual a la cultura digital contemporánea, pues los ejemplos son arrolladores. Pensemos en la famosa frase de Alan Greenspan sobre la exuberancia irracional de los mercados bursátiles. Claro. Un simple rumor financiero empieza como un relato ficticio en foros, los algoritmos de Wall Street lo captan como una tendencia de datos, el pánico se desata, los inversores liquidan carteras reales y de repente una empresa física, con empleados reales, se va a la bancarrota. La barrera entre lo inventado y lo empírico simplemente desaparece. El ecosistema financiero es el laboratorio perfecto de la hiperstición. Pero fíjate que ocurre en todas partes. Las marcas globales masivas o las jergas de Internet que de repente configuran el pensamiento colectivo actúan como egregores.
¿Egregores? Sí, un egregore en términos ocultistas es una forma de pensamiento colectivo que adquiere vida propia. En el contexto cibernético, digamos que una tendencia de Internet o una criptomoneda nace como un chiste o una idea ficticia, pero al ser alimentada por millones de interacciones, se convierte en una entidad autónoma. ¿Asá? ¿Y mueve dinero de verdad? Exacto, mueve recursos materiales y dirige el comportamiento humano a escala global. Aquí es donde se pone realmente interesante. En los archivos topamos con el caso de Microsoft y su campaña publicitaria para el MSN8, por ahí de principios de los años 2000. Ah, esa historia es increíble. Al parecer la campaña usaba iconografía perturbadora, como la mariposa monarca, y una mujer llamada Justine Morrison acusó públicamente a Microsoft y al CCRU de estar ejecutando un proyecto de control mental satánico, el famoso Proyecto Monarca. Sí, un pánico total. Y en lugar de desestimarlo como un delirio de Internet, el CCRU le dedicó análisis súper serios. Entonces, ¿significa esto que, bajo la lupa de la hiperestición, las corporaciones actúan como hechiceros que invocan demonios digitales sin ser conscientes de ello? Pues la respuesta del CCRU a la controversia del MSN8 revela la precisión de su método. Ellos no validaron la conspiración de Justine Morrison como si fuera un hecho, la analizaron como un fenómeno hiperesticional. Ok, sutil diferencia. A Microsoft como un títere ciego, un organismo tropezando con fuerzas cibernéticas y egregores mucho mayores que la propia empresa. O sea, jugaron con fuego sin saberlo. Exacto. La campaña de publicidad canalizó energías y símbolos que generaron paranoia real, la cual a su vez provocó respuestas corporativas reales y alteró el ecosistema digital. El análisis no trataba de probar la teoría de conspiración, sino de documentar cómo la creencia misma en esa conspiración produjo mutaciones reales en la red. Es como si hubieran descubierto las leyes de la física de Internet antes de que siquiera existieran las redes sociales modernas. Totalmente. Pero si la hiperestición es el código fuente, el CCRU no se conformó solo con teorizarlo. Crearon una interfaz entera para navegarlo. Y aquí llegamos al complejo sistema del Pandemonium y su famoso numograma. ¿El famoso mapa? A primera vista, los diagramas parecen mapas ocultistas indescifrables, repletos de números, líneas de retroalimentación y nombres esotéricos rarísimos. Se intimidan bastante. Pero el numograma es, de hecho, un mapa temporal y místico oculto directamente en la estructura matemática de la numeración decimal. Ya. Es muy tentador compararlo con sistemas tradicionales, como el árbol de la vida en la cábala judía o los hexagramas del I Ching, chino. Sin embargo, hay una diferencia filosófica abismal. ¿Cuál es? Mientras esas tradiciones son trascendentales, es decir, buscan conectar a la humanidad con un plano divino superior o una armonía celestial, el numograma es estrictamente inmanente. Ok, inmanente. Sí, no hay un cielo al que ascender. Es un sistema horizontal, mecánico y puramente numérico que mapea cómo las energías circulan aquí y ahora, en los circuitos terrestres y digitales. Y los demonios que habitan este numocroma no son entidades teológicas con cuernos y tridentes, ¿verdad? No, para nada. Son descritos como marcas, jergas y desencadenantes representados por números que viajan a través de distintas zonas de retroalimentación, del 0 al 9. Ajá. Por lo que entiendo, leer estos textos requiere una reconfiguración mental tremenda. Es similar a navegar por una enorme fanfiction sin un autor central, donde quien lee debe armar su propia ruta. Es una lectura muy activa. Hay que saltar entre personajes completamente escurridizos. O sea, el antropólogo Daniel Barker enloqueciendo, Echidna Stilwell realizando arqueología anómala, o el Dr. Oscar Sarkon documentando el colapso de una inteligencia artificial llamada Proyecto Axis. Sí, es un laberinto narrativo. Aún así, la duda persiste, y tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Adelante. ¿Acaso no es esto simplemente un grupo de intelectuales jugando una partida de rol inmensamente complicada con las matemáticas? Entiendo perfecto el escepticismo. Pero si conectamos esto con el panorama general de su proyecto, la brillantez del numograma radica exactamente en que disuelve la idea del autor humano. A ver, explícame eso. En un juego de rol convencional, hay reglas dictadas por diseñadores humanos.
El numograma, en cambio, ilustra cómo las ideas, imágenes y sistemas operativos se propagan por la red como entidades autónomas. Mapear cómo una entidad pasa de una zona numérica a otra es una forma de modelar, por ejemplo, cómo un algoritmo en una plataforma actual decide empujar cierto contenido. Claro, como cuando algo se hace viral de la nada. Exacto. El contenido muta, genera reacciones en cadena y transforma la cultura sin que ningún supervisor humano comprenda el proceso completo. Es la cibernética aplicada a la evolución cultural, ilustrando que, pues, el volante de la cultura ya no lo sostienen manos humanas. ¡Wow! Pero toda teoría radical necesita un campo de pruebas empírico. El CCRU necesitaba un evento en el mundo real que demostrara que la tecnología estaba reescribiendo la percepción del tiempo. Y vaya que lo encontraron. Sí, lo encontraron al final de la década con la era de J2K, el famosísimo error del milenio. Mientras los gobiernos y los noticieros abordaban el J2K como un problema técnico súper aburrido sobre computadoras confundiendo el año 2000 con 1900, el CCRU detectó un evento hipersticional colosal. El J2K representaba el evento definitivo para sus teorías. No lo catalogaban como un simple fallo de software, sino como una bomba de tiempo ontológica que denominaron Yetuk o Teotihuacán, que significa el fin del mundo tal como lo conocemos. Un nombre muy dramático. Sí, porque marcaba la colisión entre el calendario gregoriano, que es una estructura de tiempo impuesta por la religión humana, y el surgimiento de un año cero dictado puramente por las máquinas. De pronto, la infraestructura global canalizaba billones de dólares no para resolver problemas humanos, sino para salvar y actualizar los sistemas operativos autónomos. O sea, entender el J2K bajo esta lente arroja muchísima luz sobre los pánicos tecnológicos de hoy. El temor apocalíptico al J2K en los 90 es el equivalente exacto a la ansiedad actual frente a la inteligencia artificial general, la temida AGI. La comparación es perfecta. Sí, es la idea latente de construir algo que terminará volviéndonos obsoletos. En sus escritos tomaban conceptos de figuras tecnoproféticas como Hans Moravec. Él sugería que el destino evolutivo ineludible de la humanidad era cargar su conciencia en el ciberespacio, abandonando el cuerpo orgánico como material defectuoso. El sueño transhumanista, digamos. Y a partir de esto, los relatos del grupo sobre el proyecto Axis, cultos cibergóticos, abducciones extraterrestres y descensos a la cripta reflejaban la desintegración total del orden orgánico y temporal. Ese es precisamente el bucle temporal del Y2K que el CCRU analizó a fondo. Argumentaban que el capitalismo tecnológico se estaba formando a sí mismo desde el futuro. ¿Desde el futuro? Sí, piénsalo. El colapso inminente de los sistemas forzó a la humanidad a reescribir su propia historia presente, modificando instituciones y volcando recursos masivos solo para satisfacer las demandas de la computadora. La tecnología actuó como un imán gravitacional situado en el futuro, obligando al ser humano a pavimentar el camino para la llegada de la máquina. ¡Qué locura de concepto! Pero bueno, llegando a los primeros años de los 2000, la frenética actividad del grupo se fue apagando. Su sitio web quedó abandonado como una especie de ruina digital y los miembros se dispersaron. Sí, el final de una era. Sin embargo, su onda expansiva impactó de lleno la filosofía y el arte contemporáneos. Sus textos fundaron las bases de movimientos que son ineludibles hoy en día. Por un lado, catalizaron el aceleracionismo, que es un tema súper vigente. El aceleracionismo sostiene que los procesos de desarrollo tecnológico y capitalista no deben resistirse ni frenarse, sino acelerarse hasta sobrepasar sus propios límites. ¿Ok? Hoy en día, claro, hay que decir que esta corriente filosófica se ha fracturado. Por una parte, existen vertientes de izquierda que buscan acelerar la tecnología para lograr la completa automatización del trabajo y una emancipación postcapitalista. Ajá. Y en el extremo opuesto, pues operan ramas profundamente reaccionarias que emplean la teoría para provocar el colapso deliberado de las instituciones democráticas actuales. De un extremo al otro. Sí, pero el CCRU sirvió como caldo de cultivo para ambas vertientes, al sembrar la premisa básica, la idea de que el flujo de la tecnología y el capital es una fuerza autónoma que simplemente no puede detenerse. Y el otro gran pilar de su legado es el realismo especulativo, promovido por pensadores como Quentin Miliasu, Graham Harman y el antiguo miembro del grupo Ray Brassier. Grandes nombres de la filosofía actual.
Hay una analogía circulando en las reseñas críticas de la época que ilustra esto a la perfección. Dicen que si el CCRU fue la pista de baile de un culto a la muerte tecnológico, rebosante de frecuencias electrónicas y ocultismo oscuro, el realismo especulativo es la resaca del día siguiente. Me encanta esa metáfora. Es como el intento meticuloso y sobrio de otorgarle un marco racional a ese afuera radicalmente inhumano que fue invocado durante los 90. Es que el realismo especulativo toma la antorcha intentando pensar un universo de objetos sin sujetos. O sea, un cosmos donde la experiencia humana ya no dicta la realidad de las cosas. Ya veo. Y si trasladamos directamente las teorías hiperinstitucionales a la hiperrealidad contemporánea, pues encontramos las herramientas más precisas para decodificar nuestro presente. Hoy lidiamos con narrativas falsas que alteran los resultados electorales de naciones enteras. Claro, las famosas fake news. Exacto. O movimientos financieros virales que colapsan mercados, algoritmos de cajas negras que deciden qué expresiones artísticas dominan la cultura y estallidos sociales que se materializan físicamente en las calles, pero que fueron programados en el aislamiento de foros anónimos de Internet. Eso inevitablemente empuja a la audiencia a cuestionar la naturaleza de nuestro propio entorno, ¿no? Totalmente. Observando el ecosistema actual de estímulos constantes, burbujas de filtros y realidades sintéticas. O sea, ¿significa que el CCRU funcionó como un oráculo que predijo la esquizofrenia de nuestro Internet actual? ¿O simplemente fueron los primeros exploradores en descender lo suficiente para notar que la pantalla ya nos estaba devorando? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo evaluamos su impacto final. Yo diría que el mayor logro del CCRU, superando todas esas estéticas cyberpunk y las laberínticas jergas de demonios, fue su esfuerzo incesante por deshumanizar la verdad. ¿Qué concepto tan fuerte? Deshumanizar la verdad. Sí, porque desafiaron frontalmente la arrogancia de creer que el ser humano es la medida y el centro del universo. Usaron los mecanismos de la hiperestición para probar empíricamente que el ciberespacio y la inteligencia artificial no son meras herramientas a nuestra disposición. Ajá. Son entidades procesales que nos están utilizando a nosotros como conductos, como obreros biológicos necesarios para construir y expandir su propia arquitectura cibernética. Wow. Pues, para recapitular esta travesía monumental, sumergirnos en los archivos de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética implica adentrarse en un experimento donde la teoría, la ficción y la cibernética operaron en conjunto para detonar las barreras de la realidad material. Absolutamente. Tomaron la filosofía tradicional, que a menudo es estática y conservadora, y la mutaron en un código de programación activo, oscuro y profundamente profético, que terminó moldeando las infraestructuras de nuestro presente. Es una herencia innegable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos deja contemplando el reflejo de una pantalla que ya no podemos apagar. Lo que en los 90s parecía un oscuro juego de rol ocultista en un sótano universitario de Inglaterra, hoy es el tejido conectivo de la sociedad global. Así es. Y con este panorama queremos dejar en el aire un pensamiento final. Una semilla para cultivar mucho después de que termine nuestra inmersión de hoy. A ver. Si la hiperstición demuestra que las ficciones inyectadas en la red tienen la capacidad ineludible de materializarse, y sabiendo que hoy la humanidad pasa su existencia inmersa en ecosistemas mediados por inteligencia artificial, habitando avatares y entrenando algoritmos insaciables, la pregunta es obligada. ¿Qué mitos, qué terrores o qué demonios cibernéticos estamos alimentando en este mismo instante con cada clic, con cada desplazamiento en la pantalla y con cada fragmento de atención que cedemos? Escalofriante, la verdad. ¿Somos los creadores conscientes de nuestra realidad digital contemporánea? ¿O nos hemos convertido simplemente en las líneas de código biológico necesarias para ejecutar una hiperhistoria que el futuro ya escribió por nosotros? Resonancias Nodales fue una producción de Nodo Micelial.